San Pedro de Macorís lamenta la muerte del fundador del periódico Iguamo, Víctor Manuel Quiñones, un periodista de más de 45 años ejerciendo la profesión de comunicar. Víctor murió después de ser atendido en el centro UCE de San Pedro de Macorís. Algunas palabras de los valores y cómo se identificaba a ese gran periodista. Que descanse en paz. En primer lugar, estamos aquí en el panteón de los periodistas porque Chiquito Guerrero y Jean Romeu se dirigieron a mí diciéndonos que querían que nuestro padre fuera sepultado aquí. Yo les dije que era una decisión de la familia que teníamos que consultar y di mi opinión. Mi opinión fue que hay personas que dejan de ser solamente de la familia, se vuelven del pueblo, se vuelven de una clase como es la clase periodista. Entonces, entendiendo que mi papá, 75 años de edad, más de medio siglo dedicado al periodismo, su periódico El Iguamo, 45 años, cumplió el 24 de agosto pasado. Entendimos, consultando con la familia, que su lugar estaba aquí en el panteón de los periodistas. Mi papá, más que todo, fue periodista y un vigilante y fomentador de la unión familiar. Siempre trataba de que nosotros como familia juntáramos y que estuviéramos en comunión. Estaban sus nietas, siempre la última que conoció fue Emily, la hija de Máximo, mi hermano que está aquí a mi lado, que vino de Bélgica en estos días a vacacionar, se encontró con este lamentable episodio, pero también es importante que tuvo la oportunidad de despedir a su padre. Esas debilidades resplandecía su coherencia, su firmeza y su pasión inquebrantable por los ideales y los postulados que él creía que era lo más noble y lo más honesto. Y militó en la política, hizo política, sin éxito, pero hizo política. Porque entendía que también esa era una bandera de combate y de luchar por los mejores intereses del pueblo dominicano. Sí, enfrentó a muchos poderes y también enfrentó a muchos que lo detractaron, que lo injuriaron. Pero él también, con su periodismo agresivo, con su periodismo combativo, no tenía trinchera, no tenía tregua y peor, no tenía amigo cuando él consideraba que su causa era la que iba a tomar el camino del enfrentamiento social y público. Levantaba y que levantaba. Y cuando uno asume una causa con pasión, a veces cae en el sectarismo. No importa la consecuencia. El domingo último pasado. Bien, mis amigos, en este momento de solemnidad donde le acaban de dar sepultura al periodista y
fundador del periódico El Iguamo, Víctor Quiñones Pérez. Nos encontramos con el secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, San Pedro de Macorís, y también nos encontramos con ese gran defensor de los derechos humanos y miembro del sindicato Eddie Lacerda, Francisco Guerrero. Este momento, estas palabras, cuéntanos, le dieron sepultura aquí en el panteón de los periodistas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Estamos cumpliendo con un mandato primero de Dios, la sociedad y nuestro compromiso como secretario general de la filial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Víctor Manuel Quiñones dio su vida en defensa de los mejores intereses de su pueblo. Pero hay algo que yo no puedo dejar de decir. Un llamado al presidente Luis Abinader y a los directivos nacionales del sindicato y del colegio que solo vienen aquí a buscar votos. Víctor Pérez peleó durante más de 20 años por una pensión y al recibirla al año pasado no disfrutó de su pensión por la mezquindad que hay en esta sociedad. Le hago un llamado, que tenemos todavía muchos trabajadores de la prensa que ya no aguantan más y no podemos esperar que se mueran. Ahora es, y hay que ir en auxilio de los comunicadores de San Pedro de Macorís, que se acuerden que aquí existe San Pedro de Macorís, que solamente no es Santiago, que solamente no es la capital. Es lo único que yo pido. Caramba, lamentable que Víctor se fue sin disfrutar de su pensión. Eddie, cuéntanos, como secretario del sindicato. Miren, ahora cualquier persona hace una denuncia por las redes sociales, con un celular. Ahora cualquier persona hace una publicación. Pero en los tiempos, hace 45 años, que Víctor Manuel Quiñones fundó el periódico El Iguamo, las denuncias que salían de San Pedro de Macorís era por esa vía. La gente esperaba con ansia que saliera el periódico para ver las denuncias que había de los trabajadores de Zona Franca, de los barrios, de los servicios de primera necesidad. Era ahí que la gente lo veía y los hechos también que sucedían. Hoy perdemos a un ícono del periodismo, a un hombre que siempre mantuvo un buen ánimo, porque lo vi el día pasado y así estaba. Pero quiero adherirme al comentario que hizo el secretario general Francisco Guerrero. Cuando murió, que está al fondo aquí el nombre, el periodista Edward Leger, no pudo disfrutar de su pensión, porque cuando se la cedieron, prácticamente creo que al mes, murió. Igual José de la Cruz, y en este caso Víctor Manuel Quiñones tampoco pudo disfrutar de su pensión. Entonces no es posible que a los periodistas, a los trabajadores de la prensa le entreguen una pensión cuando ya estén en su lecho de muerte. Tienen que dársela cuando están todavía en un estado de poder disfrutarla, de poder descansar, de poder andar el mundo o andar el país, porque mucho es lo que hacemos en favor de la población, como dijo ahorita Vitín, defendiendo los intereses de la población sin recibir prácticamente nada en cambio en cuanto a lo económico. Entonces, gracias hermano, y vamos a esperar que esta área del periodismo sea más tomada en cuenta. Muchas gracias. Bien, mis amigos, en este momento de solemnidad donde le acaban de dar sepultura al periodista y fundador del periódico El Iguamo, Víctor Quiñones Pérez, nos encontramos con el secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, San Pedro de Macorís, y también nos encontramos con ese gran defensor de los derechos humanos y miembro del sindicato Eddie Lacerda, Francisco Guerrero. Este momento, estas palabras, cuéntanos, le dieron sepultura aquí en el panteón de los periodistas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Estamos cumpliendo con un mandato primero de Dios, la sociedad y nuestro compromiso como secretario general de la filial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Víctor Manuel Quiñones dio su vida
en defensa de los mejores intereses de su pueblo. Pero hay algo que yo no puedo dejar de decir. Un llamado al presidente Luis Abinader y a los directivos nacionales del sindicato y del colegio que solo vienen aquí a buscar votos. Víctor Pérez peleó durante más de 20 años por una pensión y al recibirla al año pasado no disfrutó de su pensión por la mezquindad que hay en esta sociedad. Le hago un llamado, que tenemos todavía muchos trabajadores de la prensa que ya no aguantan más y no podemos esperar que se mueran. Ahora es, y hay que ir en auxilio de los comunicadores de San Pedro de Macorís, que se acuerden que aquí existe San Pedro de Macorís, que solamente no es Santiago, que solamente no es la capital. Es lo único que yo pido. Caramba, lamentable que Víctor se fue sin disfrutar de su pensión. Eddie, cuéntanos, como secretario del sindicato. Miren, ahora cualquier persona hace una denuncia por las redes sociales, con un celular. Ahora cualquier persona hace una publicación. Pero en los tiempos, hace 45 años, que Víctor Manuel Quiñones fundó el periódico El Iguamo, las denuncias que salían de San Pedro de Macorís era por esa vía. La gente esperaba con ansia que saliera el periódico para ver las denuncias que había de los trabajadores de Zona Franca, de los barrios, de los servicios de primera necesidad. Era ahí que la gente lo veía y los hechos también que sucedían. Hoy perdemos a un ícono del periodismo, a un hombre que siempre mantuvo un buen ánimo, porque lo vi el día pasado y así estaba. Pero quiero adherirme al comentario que hizo el secretario general Francisco Guerrero. Cuando murió, que está al fondo aquí el nombre, el periodista Edward Leger, no pudo disfrutar de su pensión, porque cuando se la cedieron, prácticamente creo que al mes, murió. Igual José de la Cruz, y en este caso Víctor Manuel Quiñones tampoco pudo disfrutar de su pensión. Entonces no es posible que a los periodistas, a los trabajadores de la prensa le entreguen una pensión cuando ya estén en su lecho de muerte. Tienen que dársela cuando están todavía en un estado de poder disfrutarla, de poder descansar, de poder andar el mundo o andar el país, porque mucho es lo que hacemos en favor de la población, como dijo ahorita Vitín, defendiendo los intereses de la población sin recibir prácticamente nada en cambio en cuanto a lo económico. Entonces, gracias hermano, y vamos a esperar que esta área del periodismo sea más tomada en cuenta. Muchas gracias. Es todo lo que tengo. Desde San Pedro de Macorís, Sultana del Este, Abel Quesada.